Buenas tardes, el día de hoy me encuentro con mi mamá y con mi abuelo, que pues, nos van a contar las historias de los mandados, pues cuando ellos hacían mandados. Entonces vamos a empezar con mi abuelo. Cuéntenos una historia de sus mandados. Bueno, yo tengo una anécdota en la cual pues nosotros vivíamos prácticamente como en el campo, ¿no? Entonces una vez mi papá me dijo que fuera a traer, a hacer un mandado, no sé qué mandado, creo que fue algo así como de comida o algo así. Entonces yo me fui a traer, a hacer ese mandado. Entonces resulta que en el trayecto de ese mandado, cuando ya venía de la como especie como de la ciudad, allá donde estábamos, casi como en el campo, eh, atravesando, me dio por mirar así en el potrero y vi como algo, como especie de una bicicleta. Entonces yo la vi abandonada. Entonces en el momento que yo me fui arrimando, pues yo no vi a nadie, absolutamente a nadie, y yo me iba arrimando y hasta que llegué a donde la bicicleta, pues yo la cogí y ya pues me puse a mirarla, yo miraba para lado y lado a ver quién había por ahí, yo no veía a nadie porque eso era un potrero totalmente potrero, inclusive ese potrero le llamaban 100 palos. Entonces resulta que pues yo la cogí, yo la paré, la tocaba y yo decía, uy, esta bicicleta, ¿por qué está aquí? Y la tocaba y la miraba y estaba como emocionado porque yo nunca había tenido una bicicleta, yo era un chino. Entonces resulta que la fui sacando del potrero. Entonces nadie me dijo nada. Entonces yo como pude, pues me subí a la bicicleta porque yo en esa época pues yo estaba aprendiendo a montar en bicicleta y me fui para la casa. Tanto sería el susto a mi papá cuando me vio con esa bicicleta que me dijo de dónde, que a dónde me la había robado. Yo no me había robado nada, yo me la encontré. Entonces resulta que eso me puso a andar con esa bicicleta y me llevó para el potrero, allá nos estuvimos allá y bueno, eso mejor dicho se formó una pelotera porque inclusive hasta me castigó, me pegó, porque mi papá tenía que uno andar derechito, en esa época nosotros nos castigaban por todo. Y así sucedió, entonces mi papá llegó y la cogió y la guardó y la escondió por allá y esperar a ver quién la reclamaba para entregarla, porque él, no, él era una persona muy honesta, lo mismo que nosotros, como nos enseñó él a nosotros, a ser honestos. ¿Y Y nunca, esa fue toda. y nunca, ¿Sí? nunca fueron por la bicicleta? No, nunca nadie, pero nadie preguntó por esa bicicleta ni nada, y era una bicicleta, era una bicicleta inglesa, y esa bicicleta era muy fina, ¿sí? Pero en esa época, ¿no? Porque aquí no hacían bicicletas, en Colombia no hacían bicicletas. Y mi papá la guardó y la tuvo hartos años ahí guardada. Y eso duró hartos años guardada. Y no, nadie reclamó. Inclusive hasta lo último yo ni supe qué pasó con esa bicicleta. Ya. Y Gracias. él, sigo con el ¿Iba otro. a contar otra? Bueno, sí, cuente otra. Y el otro es una vez que mi papá me mandó a que le hiciera el favor de reclamarle unos pistones. Eso es de motores, de carros, algo así, una parte del motor de un carro. Entonces, mi papá me mandó, y usted sabe que uno de chino, pues por lo regular uno se queda inclusive viendo cualquier cosa y eso se pega uno ahí. Y me encontré con unos compañeros y me puse a jugar bolas. Y resulta que a mí se me olvidó el tal mandado. ¿Sí? Entonces, resulta que
yo jugando y yo emocionado porque resulta que me estaba ganando bolas, estaba ganando, pues me estaba yendo bien, cuando veo a mi papá que se me estacionó ahí al pie. Tanto sería el susto que me pegó que yo no sabía qué hacer. Y lo primero que él me dijo, ya sé dónde está usted, ahora se me va para la casa y ya sabe qué es lo que tengo que hacer. Entonces yo me fui para la casa, yo ya sabía qué tenía que hacer, llegar a la casa y entrar a la pieza y esperarlo a él para los latigazos, porque él no me pegaba delante de todo el mundo, sino él me decía que me entrara a la pieza y allá me arreglaba. Me decía las demoras que yo tenía y me las cobraba. Y eso fue una de las catástrofes mías con los mandados. Entonces, ese es todo. Y así ahí tengo varias anécdotas también de esa época. Porque usted sabe que uno de muchacho, pues, por lo regular era muy distraído. Entonces... Bueno. Listo, entonces continuemos con mi mamá. Bueno, una de las cosas por las que a mí me gustaba salir a hacer mandados, era porque usualmente cuando yo salía me encontraba plata, me fascinaba. Entonces, siempre que salía a hacer los mandados yo era mirando para el piso a ver qué me encontraba y usualmente me encontraba plata. Entonces es una de las anécdotas de las cuales me acuerdo que me gustaba salir, era por eso. Otra de las cosas era que también me gustaba mucho el pan, y si era caliente pues mejor. Entonces me encantaba pasar a la panadería si no fuera a comprar pan y pasar y comerme mis pancitos o como fuera, como pudiera. Entonces era una de las cosas que también me gustaba. Y a veces, también como anécdota, pero que no se debe hacer, es que cuando tenía el chance me cogía plata para mí y me la embolsillaba, cosas que no se deben hacer, pero pues en ese tiempo uno no se medía, lo que dice mi papá, uno es distraído o lo ve todo fácil y a veces las cosas no son así tan simples. Entonces es parte de mis anécdotas, más o menos así de lo que me acuerdo. Y aprovecho para también mostrar la carta de autorización, en la cual, perdón la redundancia, autorizo a mi hija para que publique o muestre este video donde ella lo requiera. Gracias. Bueno, mi abuela. Lo mismo yo. Esto es para que, lástima que ustedes no puedan tener un testigo que es mi papá, ¿no? Porque pues mi papá ya se fue. Entonces, con esto doy mi autorización de que lo que yo cuento son las cosas que a uno le pasan de chino. Bueno, yo por mi parte, pues la verdad no tengo muchas anécdotas de mandados porque el que hace los mandados en la casa es mi abuelo. Entonces, pues yo no tengo muchas cosas. Cuando hay veces voy, lo único que he tenido es que, no sé, se me olvida alguna cosa o algo así, pues no, me toca volverme para traerla. Para completar. Exacto, para completar. Pero pues de resto no tengo así como más historias que contar. Muchísimas gracias y pues eso era todo.